Buenos días a todos y a todas. Jibo Instituto se honra en presentar a los profesores doctores Carlos Bardavío Antón, autor del libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, así como al presentador, el profesor doctor Edgar Iván Colina Ramírez. A nombre de las autoridades de Jibo Instituto, es decir, a nombre del profesor doctor Hermes Bojorquez, les damos a todos y a todas la mejor de las bienvenidas. A nombre de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, sean todos bienvenidos. Les platico brevemente el desarrollo de la presentación de esta obra. Primero que nada, felicitar al autor, al profesor doctor Carlos Bardavío Antón, por esta magnífica obra titulada Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Él es un penalista español de amplísimo prestigio y amplísima experiencia. Entonces, esta obra dedicada al derecho penal mexicano ha sido ya un éxito y recibida con mucha atención en nuestro país. Pues bien, voy a leer brevemente algunas líneas curriculares del doctor Carlos Bardavío y enseguida del presentador, el doctor Edgar Iván Colina Ramírez, también destacado profesor que reside actualmente en España. El doctor Carlos Bardavío Antón es doctor en Derecho Penal con la calificación más sobresaliente bajo la dirección del profesor doctor don Miguel Polaino Navarrete de la Universidad de Sevilla, con la tesis Las sectas en Derecho Penal, que data del año 2017. También es socio director del despacho Bardavío Abogados, profesor en Derecho Penal en el Máster Universitario de Derecho Penal Económico y en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha impartido clases en múltiples universidades, incluido en nuestro país. Frecuentemente tenemos el gusto de tenerle en México. Además, en los proyectos de investigación que ha realizado está el de Derecho Penal Económico, parte especial del Derecho Penal Económico, la problemática de la prisión provisional en la práctica, y tiene múltiples publicaciones entre artículos y libros. Simplemente basta destacar algunos de ellos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Enseguida voy a leer unas breves líneas curriculares de nuestro presentador, el doctor Edgar Iván Colina Ramírez. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, experto universitario en victimología por la Universidad de Sevilla, máster universitario de especialización en Derecho Penal, profesor asociado adscrito al Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Sevilla. Igual, tiene múltiples obras publicadas, entre artículos, y se trata en realidad de dos grandes expositores de la dogmática jurídico-penal. Es un honor para Jibo Instituto tenerles en esta presentación de este magnífico libro, Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Así que, sin más, le damos el uso de la voz al profesor doctor Edgar Iván Colina Ramírez, quien será el presentador por un espacio de 15-20 minutos. Enseguida vendrá la intervención del autor, el profesor doctor Carlos Bardavío Antón. Muchas gracias y bienvenidos. Con la venia del profesor doctor Rubén Quintino, quiero agradecer la invitación que me hace Instituto Jibo para estar hoy aquí con todos ustedes presentando una obra científica
bastante importante, una obra científica que, sin lugar a dudas, todavía no estoy seguro si ya lo es, pero lo será, pero si no es que ya lo es, un hito en el derecho penal. Voy a abordar mi presentación bajo dos aspectos sustanciales. El primero es qué es lo que me une al autor, por qué me ha hecho esta deferencia de invitarme y cuál es la relación que tengo con él, y después, claro, la parte sustancial de su obra. Yo conocí al profesor Carlos Bardavío Antón allí en Del Mar, de este lado en Sevilla, pues en el 2007, 2008, yo ni siquiera había terminado, yo estaba haciendo los cursos de doctorado, él también estaba iniciando esa andadura profesional y académica, y bueno, hicimos, como es lógico, las horas en la biblioteca, que nosotros sí estuvimos en la biblioteca haciendo la tesis doctoral, pues eso une mucho. Partimos también de la misma escuela, ¿no?, del profesor Polaino Navarrete, y bueno, tuve también el gran honor y la gran satisfacción, dicen en España, no se me vaya a tomar a presunción, a ser doctor a don Carlos Bardavío Antón. Y a ser doctor, de hecho, materialmente sí, porque yo fui el secretario de su tribunal, es decir, yo tuve que presentar los papeles ante la secretaría de la universidad para que formalmente le diesen el título. Cuando digo parte del tribunal, me estoy refiriendo a su sínodo, como dicen en México. Claro, entonces es una obra que yo he leído mucho, que conozco muy bien, porque es la obra que hoy el lector va a tener en sus manos y que va a leer y que va a analizar y que va a descomponer, parte de manera sustancial de su tesis doctoral. Digo parte de manera sustancial porque ya no es lo mismo y hay que tener cuidado, es decir, no es su tesis doctoral. El profesor Bardavío se ha convertido, no sé si queriéndolo o sin darse cuenta, un especialista en sectas, ya ni siquiera me atrevería a decir a nivel europeo, sino prácticamente a nivel mundial. Uno encuentra a muy pocos abogados, y no es que ninguno, o más que el profesor Bardavío, en un experto en sectas. Hoy día tenemos esta mala costumbre en las últimas décadas de que la mayoría de los investigadores en derecho penal lo están haciendo sobre temas particulares. Y entonces se habla de inteligencia artificial, que se habla de temas varios, de los que ustedes quieran nombrar, de la persona jurídica, ¿no?, que haya, o la persona moral, y el compliance, y etcétera, tal. Pero si uno le pregunta a ese investigador que se ha pasado, yo que sé, mucho tiempo elaborando sus propuestas, uno le pregunta qué es el dolo, probablemente no lo sabe definir bien. Y este es un problema muy grave, es decir, con lo que quiero decir es que hay que regresar constantemente a la teoría del delito. Y eso es lo que tiene la obra del profesor Carlos Bardavío, que aparentemente habla de las sectas en derecho penal, pero en el fondo el profesor Bardavío, él lo sabe, que está hablando de culpabilidad, de autoría y participación. Temas sustanciales, temas torales en la teoría del delito, que además aborda brillantemente y conforme un estudio bastante concienzudo, porque yo lo he comentado con el profesor Carlos Bardavío, estábamos viendo que yo me he leído su obra pues mínimo 3 veces, es decir, me estoy convirtiendo en un bardaviano, un seguidor de todo lo que publica, porque además cuando un autor publica con una calidad científica merece la pena leer. Ya cuando los años empiezan a cargar a nuestras espaldas, nos volvemos un poco selectivos en lo que leemos, porque no nos gusta perder el tiempo, ¿no? A los investigadores pues nos gusta leer cosas que tienen fundamento y que tienen cierta autoridad. Y esto es lo que pasa con el profesor Carlos Bardavío, que ha abordado la teoría de la culpabilidad y de la autoría y la participación en la obra de Sectas en el derecho penal. Ahora se refiere al derecho penal mexicano, pero no solamente se queda en una cuestión meramente sustancial, o muchas veces el problema que tenemos los que nos dedicamos, ¿no?, a la dogmática, al estudio serio del derecho penal, es que
simplemente estamos teorizando y decimos, bueno, que esto tendría que ser así, que no está, y que el dolo tendría que venir en este sitio y no en el otro, tendría que estar en los dos, y empezamos a teorizar sin llegar a propuestas concretas. La obra que tiene el lector o que va a tener el lector en sus manos tiene una propuesta bastante importante, es una propuesta legislativa seria, una propuesta legislativa la cual merece tomar en cuenta. Porque hay muchas cosas que se están escapando en las cuestiones de autoría y de participación. Perdón, en las cuestiones de las sectas, cuestiones como autoría y participación, que no se resuelven con los instrumentos que tenemos hoy día. Creo que la dogmática es un instrumento bastante importante, bastante serio, para andar en un terreno tan proceloso como es el de las sectas. Tiene muchísimas aristas que el profesor Carlos Bardavío creo que ha ido trabajando y ha ido esculpiendo y ha ido limpiando poco a poco este terreno tan fangoso que era las sectas y el derecho penal mexicano. Yo todavía recuerdo qué cara le poníamos cuando nos decía, ¿no?, que iba a abordar sobre las sectas. Y bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué utilidad? Los que éramos más puristas, pues, no, el derecho penal económico, que también lo ha abordado, ¿no? Hay un capítulo del libro que habla sobre el derecho penal económico, etcétera. Era una propuesta de verdad arriesgada, porque esto hubiese podido salir como ha salido, de manera muy exitosa. Tan es así que hoy día pues tiene muchísimos artículos, y no solamente artículos que lo consultan de muchas partes, bueno, de diversas partes del mundo, que ha ido a dar conferencia dentro de Europa, en Bruselas, si no mal recuerdo, lo han consultado, bueno, para que comente qué es lo que pasa con las sectas en el derecho penal. Luego, ha sido eso, pero es una propuesta seria, es una propuesta dogmática, sin romper y sin llegar a crear y a inventar cosas, como esa mal llamada responsabilidad penal de la persona jurídica, donde se inventan. El profesor Bardavío supo adecuar, que esto no cualquiera lo logra, supo adecuar la teoría del delito a un tema tan poroso, un tema tan sensible como viene siendo el de las sectas. Y no solamente es adecuarlo, sino también ponerlo a la realidad que está viviendo cada país. El libro que ustedes van a tener en sus manos, pues van a ver que es una propuesta para la sociedad mexicana, que no corresponde, no tiene mucho que ver con una sociedad europea que va por otros sentidos, etcétera. Entonces, yo creo que es una propuesta interesante que se tiene que leer detenidamente, y no solo una vez, sino varias veces, para poder entender o poder discernir claramente la problemática tan grave que estamos viviendo en este sentido. No solamente el estudio que hace, que sí, el profesor Bardavío, es un estudio jurídico penal, además de un estudio jurídico penal importante, porque ve al lector cuando empieza a hablar sobre los líderes en las sectas, etcétera, y empieza a plantear estos problemas. Digo, que plantea culpabilidad y autoría y participación. Además de eso, también hace un estudio sociológico, un estudio antropológico importante, porque surgen en una sociedad hoy día individualista, en una sociedad donde cada uno va a lo suyo, en una sociedad donde el de al lado me importa poco. Ahí necesitamos sentirse parte de un grupo, sentirnos de que pertenecemos a un sitio. ¿Y qué pasa? Bueno, con personas que la mayoría que se van y se meten a una secta, pues tienen muchísimos problemas de afectividad, tienen problemas en sus núcleos sociales y salen ahí donde pues les prometen cariño, les prometen vida eterna y les prometen muchísimas cosas. No solamente la secta, pues hoy día hay que tener muchísimo cuidado y hay que huir, que no lo digo y no se vaya a tomar como un ataque directo, a muchos que el coach, ¿no? Es que yo soy coach emocional y soy coach y tal. Lo que está haciendo una secta y es un cara dura que está engañando a las personas para meterlas a grupos o a través de la religión. Si ustedes observan, es bastante común el que comentaba el profesor Bardavío de los miguelianos o la de los testigos de Jehová, etcétera, que muchos problemas ha dado en Europa simplemente a nivel constitucional con la transfusión de sangre y menor, una sentencia que es muy conocida por todo el mundo jurídico español. Es decir,
es un problema bastante grave que nosotros tenemos, que la sociedad tiene en general con las sectas. ¿Hay que dar una respuesta del derecho penal? Sí, de manera contundente, sí. Y este estudio se ha encargado el profesor Bardavío, pues ya llevará casi una década estudiando, sin llegar a caer en el aburrimiento y sin llegar a caer en esta falacia naturalista, que hay profesores que escriben un libro o su tesis doctoral y con ella quieren llegar a catedráticos, ¿no? Y siempre están escribiendo sobre lo mismo. Aquí uno aparentemente ve el tema, es que es igual que escribió en España, es igual que su tesis doctoral. Tiene una base, tiene una base, un germen importante, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y esto quiero recalcárselo al lector, porque va el profesor Bardavío, como es lógico, ha ido madurando sus ideas, las ha ido discutiendo, las ha ido exponiendo en diversos foros, donde también ha recibido, como él lo sabe, no solamente pues halagos, sino también críticas feroces y férreas, ¿no? Por lo que él ha comentado, a las cuales él siempre ha salido avante y ha seguido defendiendo sus ideas, como comentaba, con una gran calidad científica. Por tanto, yo de verdad recomiendo al lector que no solamente compre esa obra y que la tenga ahí guardada, sino que la lea y que la relea, porque tiene muchísimo fundamento de teoría del delito. Y les digo, y hoy día que se construyen hombres de paja, que nosotros mismos terminamos destruyendo, les digo, es el error que estamos teniendo en los últimos años. Yo veo muchísimas lecturas y de lo particular a lo particular, ya lo decía un profesor con el cual también el profesor Carlos Bardavío tuvo, yo creo que el honor que todos tuvimos, y así no nos podríamos llamar discípulos porque eso es bastante atrevido, pero sí fuimos sus alumnos, del profesor Santiago Mir. El profesor Santiago Mir decía una gran verdad: el jurista, que de verdad tiene una formación, pasa de lo general a lo particular. El jurista que tiene poca formación va de lo particular a lo particular. Y ustedes vean a todas estas gentes que andan hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica y de compliance, etcétera. Y si usted uno lo saca y dice, bueno, ¿y qué es la autoría y la participación? Y háblenme ustedes, claro, lo desconocen. Y ese es un problema muy grave. Y claro, y una persona que desconoce y escribe, pues hay un triple error, porque transmite su ignorancia a los demás de manera masiva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, cosa que de verdad no pasa en esta obra, porque tiene una gran calidad científica, sobre todo si el lector se centra en la cuestión de culpabilidad y autoría y participación. Y después hay una propuesta también del profesor Bardavío bastante atrevida, no solamente se queda en una crítica o una exposición meramente de los hechos y qué es lo que ha sucedido, y una crítica no, sino también se atreve a hacer un planteamiento legislativo que creo que es muy importante. Cuando presentó su libro en el Congreso de los Diputados, me dio mucho gusto, ojalá lo hubiesen escuchado, pero no solamente escuchado, sino que tomen esa propuesta y la lleven a cabo, porque es necesaria. Y aquí estamos hablando de una expansión racional del derecho penal. No que crezca por crecer, sino que es una necesidad que está ahí, que tenemos que regularla, que tenemos que atenderla, porque es necesario. De verdad que es necesaria su inclusión en la legislación. Yo creo que el legislador mexicano, si es medianamente inteligente, pues puede coger el libro del profesor Bardavío, y así como lo ha hecho con muchas propuestas, que cogen leyes de otros sitios y las adaptan al Código Penal mexicano, pues aquí es una propuesta seria, hecha por un dogmático en toda la extensión de la palabra, y puede reproducir estos planteamientos que realiza el profesor Carlos Bardavío. Pues les digo, a quien escribe con una calidad científica y con una pasión por el derecho, que miren, ya llevamos pues algunas décadas estudiando, y sigue con la misma pasión juvenil de que cuando inició, pues merece cuando menos todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Ya lo decía el profesor fundador del Instituto Givo, el profesor Miguel Ángel Aguilar, a la sazón de que cuando me presentó él un libro, en México todavía ni siquiera existía el Instituto Givo, y me lo presentó en los tribunales colegiados de circuito, ahí en San Ángel, lo recuerdo bien, y decía, bueno, que a los amigos se les conoce, dice, en la cárcel, en el hospital
y en la presentación de los libros. Y me dice, grábatelo bien, querido Iván, pues yo ahora mismo también te transmito esas palabras que cariñosamente me dijo un día mi querido amigo Miguel Ángel Aguilar López. No me resta más que felicitar al autor de Nueva Cuenta, ya sabe él el cariño y la admiración que le profeso, no solamente como persona, sino porque es un excelente profesional, el cual siempre merece ser escuchado. Pues muchísimas gracias por el honor de haberme dejado, además, prologar su obra, junto a dos insignes juristas más. Uno es el querido profesor Gilberto Santa Rita Tamés, el cual no ha podido estar, y el otro que no tengo el gusto de conocer, espero algún día, porque me han hablado muy bien, del profesor Marco Chávez Vaca. Entonces, bueno, ahí está el prólogo, ahí queda también por escrito mi testimonio de afecto y admiración por el profesor Carlos Bardavío. Pues muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, profesor doctor Edgar Iván Colina Ramírez. La verdad es que estoy pues muy emocionado, como no. En primer lugar, porque estoy en mi segunda casa, en Giro Instituto, en donde estuve hace unos meses presentando otro libro. En ese caso fue en diciembre, y era un libro sobre la punibilidad de la tentativa, fundamentos de punibilidad de la tentativa en el derecho penal mexicano, y que el propio Giro Instituto editó, ¿no?, a través de su editorial, Gebo Editorial, ¿no? Y la presentación fue en persona. Esta vez, pues lamentablemente, pues no he podido estar en persona, y sí que hice las presentaciones en otras universidades, en el Congreso de la Unión, pero por cuestiones de tiempo, la verdad es que lamentablemente no pude estar aquí. Lo estoy hoy de forma pues virtual, pues buenos días sobre todo en México, ¿no? Buenas tardes en España, y quizá alguien nos esté viendo desde otra latitud, sea buenas tardes, buenas noches, ¿no? En primer lugar, dar las gracias, como decía, a Giro Instituto, también al director Hermes Borquez, a la profesora doctora también Marisa Jaramillo, como no, y al profesor doctor también, profesor Rubén Quintino, que muy amablemente todos ellos pues han tenido pues el gusto, ¿no?, de poderme invitar a presentar esta obra que, como bien ha introducido, ¿no?, ha presentado inicialmente el profesor doctor Edgar Iván Colina Ramírez. Pues es una obra pues muy polémica, es decir, la secta es algo polémico, por lo tanto la obra tiene que ser polémica, puesto que es un problema que, como trataré de resumir, tenemos poco tiempo, es un problema muchas de las veces de aparatos organizados de poder, por decirlo de alguna manera, es decir, o están muy cercanos a aparatos organizados de poder. De hecho, el profesor doctor Iván Colina, es verdad, prologa inicialmente el libro magistralmente, posteriormente el profesor doctor Gilberto Santa Rita Tamés, de la Universidad Iberoamericana, y también el profesor doctor Marco Antonio Chávez Vaca, de la Barra Internacional de Abogados, y ex policía, ¿no?, ex jefe de la policía federal en cuestiones de trata de personas y narcotráfico, lo cual, pues cómo no, pues me dio mucho gusto que estos colegas, verdad, que también son amigos, pero que han tenido el placer, ¿no?, el gusto de acompañarme en esta obra con dos prólogos, como decía, y con la introducción al libro, y luego finalmente hace un epílogo con un magnífico colega mío, el profesor doctor Alfredo Abadías, que hace pues un epílogo a esta obra, ¿no? Como bien decía el profesor Iván Colina, es una obra que no es la tesis doctoral que tengo aquí, justo aquí detrás, que se publicó en el año 2018 en Bosch, José María Bosch Editor, en Barcelona, España, que es una tesis doctoral, pues al final es una tesis muy técnica, y que trataba de abarcar todas las posibilidades, incluso lácteo, liber en causa, etcétera, etcétera. Esta obra, que tengo el gusto de presentar hoy aquí en Giro Instituto, es una obra que traslada el germen, como bien decía el profesor Iván Colina, el germen, el sustrato, la esencia de la investigación, tanto en psicología como en sociología, como en criminología, como en dogmática y en derecho sustantivo, que hice aquí en España, pero nutriéndome de legislaciones y dogmática también francesa y de otras legislaciones comparadas, y lo trasladé ese germen, esa esencia, a la problemática especial de México. Pero en México
hay que decirlo, México es diferente a todos los países, es otra cosa. Es decir, México es un país que evidentemente tiene un sustrato mágico, por decirlo de alguna manera, un sustrato de una gran fe que lleva a muchos de sus ciudadanos, como no, y legítimamente, pues amparados, como no, por la libertad de conciencia y libertad religiosa, pues a entrar en un grupo determinado u otro. En Europa sí que es cierto que se está perdiendo vínculo tan férreo a las convicciones religiosas, pero en México especialmente es un país en donde el fervor religioso, mayoritariamente católico, eso sí que es cierto, pero también minoritariamente hay un sector que sigue otras confesiones religiosas. Y también es un país mágico en donde los ciudadanos ponen, pues en principio libremente, su sanidad en ciertas pseudoterapias que muchas de ellas, como comentaré y aparece así en el libro, más que a intentar ayudar, tratan de confundir o aprovecharse de esas situaciones tan vulnerables de los ciudadanos cuando no tienen recursos para poder pagar una sanidad pública o una sanidad privada, ¿no? En ese sentido. Bien, dicho esto, quiero centrar rápidamente esta presentación en qué son las sectas. Las sectas popularmente se han entendido como un grupo religioso que se escinde de otro y que por su estructura, sus dogmas de fe, pues causan cierta alerta o cierta extrañeza en la sociedad en la que habitan, ¿no? Pero eso no tiene más problemas más que un problema, pues, de acervo social o de consideraciones propias subjetivas, sin más consideración. Es decir, hay sectas, o sea, a un grupo se le puede decir que es un grupo sectario, sin más intención que decir que es un grupo extraño o diferente tradicionalmente al acervo social. Pero es que luego hay grupos a los que yo he denominado sectas criminales y otros que las he denominado sectas coercitivas. Las primeras, las sectas criminales, serían ese mismo grupo con esa estructura extraña o diferenciada por sus dogmas de fe, que cometen delitos comunes, cualquier delito, por ejemplo, contra la hacienda pública, contra la seguridad social, cualquier delito común que se perpetra por cualquier posible organización criminal. Sí, ahí no habría tampoco, en principio, mayor problemática más que una cuestión de terminología, digamos, más acertada en cuanto a su propia estructura o su propia diferenciación de cosmovisión, pero que utilizando esa fachada se puedan cometer delitos comunes. Pero en verdad lo que interesa a la sociedad, a los ciudadanos, es cuando, como por ejemplo cuando me vine a mi despacho, o así aparecen en los estudios más autorizados, los ciudadanos denuncian su incapacidad de voluntad. Es decir, denuncian muchas veces en estos casos, en el tema de sectas coercitivas, que no sabían lo que hacían o que estaban dominados por la autoridad del líder, una autoridad incriticable. Eso es lo que vienen a denunciar la mayoría de perjudicados o víctimas de sectas coercitivas. Es decir, antiguamente a esto se le llamaba lavado de cerebro, ya por los años 50 y 60. Poco a poco esa terminología se ha ido modernizando hasta que hace más o menos aproximadamente 20 años, estudios en España, en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, más o menos venían a concluir que más que un lavado de cerebro en donde se pueda dominar de forma general a la persona en todos sus quehaceres, se puede dominar cuestiones particulares o, digamos, de forma continuada a ciertas personas en diversas circunstancias. Esto la psicología más autorizada de Estados Unidos y de Europa le ha llamado persuasión coercitiva. Es decir, una forma de convencer de forma coercitiva. Lo que viene a decir esta psicología más autorizada, por ejemplo, Langone o Marshall en Estados Unidos, o Margaret Taylor Singer en Estados Unidos, o Lalich o Tobias en Estados Unidos, entre otros, o en España Rodríguez Carballeira o José Miguel Cuevas Barranquero, en España, como decía, es que esta persuasión coercitiva lo que realiza, o su fórmula más dañosa, es el control emocional, el control cognitivo, el control volitivo, el control social, el control familiar, el aislamiento de la comunicación de lo que es normativamente un mundo de libertades. Y se introduce a las víctimas en un sistema, por decirlo de alguna manera, o así lo digo yo en este libro, un sistema totalitario que les impide razonar o tener una capacidad crítica o, en definitiva, una capacidad de libre voluntad. En definitiva, yo hago un cierto paralelismo
a través de lo que Jacobs llamaba déficit de socialización atribuido a tercero por causas de educación criminal o totalitaria, con lo que pasó con la juventud hitleriana adoctrinada desde la niñez en un mundo criminal que les impedía valorar un sistema de libertades y que les abocó a esa juventud hitleriana desde la niñez pues, a cometer o ayudar a cometer los más grandes crímenes de la humanidad del siglo XX. Es decir, no estaríamos tanto en esta persuasión coercitiva hablando de un trastorno psicológico o una lesión psicológica que se puede dar como resultado posterior, sino en mi conclusión, tanto en la tesis doctoral como en este libro para México, es que estaríamos hablando de una fenomenología criminal que ataca un bien jurídico esencial para la libertad o para el ser humano, que es la capacidad de libre voluntad de actuar en general. Es decir, ¿qué es lo más esencial que tiene el ser humano? Evidentemente la vida, y a través de ahí, ese prius, se pueden ejercitar los demás derechos, pero a través de la vida, evidentemente, se presupone y se acepta dentro de la Declaración de Derechos Humanos, y por supuesto dentro de la Declaración de la Constitución Mexicana, la libertad. Y la libertad tiene que ver también con la dignidad. Y la libertad no se puede entender sin capacidad de ejercer la libertad autónoma, de libertad de autonomía. Por lo tanto, la legitimación de una criminalización, como bien le explicaba el profesor doctor Iván Colina Ramírez, respecto a un tipo penal que criminalice los ataques contra la libre capacidad de voluntad, estaría legitimado por cuanto el bien jurídico que se protege es de máxima relevancia para el desenvolvimiento de la sociedad y del ser humano, ¿no? Por su conexión con la dignidad. Nadie puede renunciar a su dignidad o nadie puede depositar su dignidad y su voluntad en un tercero. Y esto es lo que denuncian las víctimas. Es decir, esto no sería esta propuesta que luego, más adelante leeré, aunque brevemente, esta propuesta legislativa, no es una propuesta legislativa en contra de las sectas religiosas o en contra de la libertad de conciencia o de la libertad religiosa, sino todo lo contrario, es una garantía ante los excesos y abusos de aquellos líderes religiosos o no, aquellos líderes dentro de grupos pseudoterapéuticos o grupos de cualquier tipo de grupo social, empresarial, como también se empieza a hablar hoy en día de las sectas empresariales o de las criptosectas, donde se manipula también a sus clientes con esta forma tradicional de control que acabo de comentar. Por lo tanto, no estaríamos ante una fenomenología criminal estrictamente de límite o de garantía de la libertad religiosa, sino que la persuasión coercitiva, al atacar, según la psicología más autorizada de Estados Unidos y de Europa, al atacar o crear un control en las personas, estaría atacando ese bien jurídico de suma importancia como es la capacidad de libre voluntad. Claro, cuando se ataca la capacidad de libre voluntad hay que ubicarlo en un tipo penal. ¿Qué sucede? Que lamentablemente en la mayoría de países esta problemática, estos estudios de psicología avalados, no porque sean autores autorizados, sino porque han hecho estudios de campo con las víctimas, con entrevistas semiestructuradas, es decir, trabajos en psicología empírica, ¿no? En este sentido. Se llega a la conclusión de que esas fórmulas de control son fórmulas que tienen cierta reminiscencia con, por ejemplo, con la violencia de género. Es decir, aquellas situaciones en donde la mujer acepta, justifica, tolera o inclusive comprende o no percibe el maltrato como violencia, ¿no? Esas situaciones del inicio muchas veces de la violencia de género, donde hay una cierta sutileza, en donde hay ciertas miradas, en donde hay cierta comunicación que solo entienden las partes y en donde la mujer, poco a poco, en este caso de la violencia de género, va aceptando, en algunos casos, no en todos, evidentemente, una forma de maltrato como su modo de supervivencia, como modo de sobrevivir al maltrato, y otras veces incluso justificando el maltrato, como pasa en algunas situaciones, o como pasa, por ejemplo, en la trata de personas, nos llevan a concluir, y así lo concluí en este libro, a que la persuasión coercitiva, al ser una fórmula de violencia, de control, que fundamentalmente es sutil, es imperceptible por la víctima, progresiva
y en donde la víctima inclusive participa de forma indirecta en sus propios perjuicios, aceptando por su desconocimiento, aceptando ciertos comportamientos porque desconocen a dónde le van a llevar, llegaríamos a la conclusión, o así yo lo he fundamentado en este libro, a que sería un delito de coacciones. ¿Qué sucede? Que en México el delito de coacciones no está claramente definido en el Código Penal Federal. Sí, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México y otros códigos de otros estados. ¿Qué sucede en México? En México exclusivamente existe en la ley de asociaciones, el artículo 2, si no recuerdo mal, que sanciona con una multa administrativa aquellos hechos en donde se impidiere, digamos, la práctica o se obligase las prácticas religiosas. Pero eso es, primero, en mi opinión, cuando se ataca un derecho fundamental como es la libertad religiosa, el que exista exclusivamente una multa administrativa tiene su justificación en México por su laicidad del Estado mexicano, que no promueve y no ampara o no protege en su constitución, protege la libertad religiosa, pero no promueve la libertad religiosa en todo su sentido de derecho fundamental, como en otros países más confesionales, o como en España, que es un país aconfesional, en donde se promueve algo más. ¿A qué voy con esto? A que si solamente, si nos fijamos en el Código Penal Federal de México, vemos que no existe un delito de coacciones que contemple la posibilidad de criminalizar lo que hemos definido como persuasión coercitiva, que es en definitiva, el dominio de la voluntad, de la capacidad de voluntad de otra persona. Esto tampoco nos debería llamar demasiado la atención porque efectivamente en la mayoría de países no existe esa protección, las cosas como son. Seguramente, por lo que decía anteriormente, la literatura en psicología americana y europea ha llegado a ciertos países y no a todos. Por ejemplo, para ser más exactos, en España existe un artículo desde 1995, el 515.2, que criminaliza a las asociaciones que utilicen la violencia, la alteración o el control de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea, por ejemplo, para hacerles felices. Es decir, el control o la alteración de la personalidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en España existe un artículo. ¿Qué sucede? Que nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado. Motivos por los cuales nunca se ha aplicado son muchos y sería muy largo de explicar. Fundamentalmente, un fallo de técnica legislativa porque criminaliza exclusivamente a la asociación, declarándola disuelta en el caso de que fuese así comprobado y penado en sentencia firme, pero no las conductas particulares de alteración o control de la personalidad. Además, el Código Penal español tampoco define qué es el control de la personalidad, salvo de forma más específica y haciendo un juego de conceptos normativos en la violencia de género, cuando se habla de la violencia habitual, que ponga pues en dominio, ¿no? O se domine la capacidad de la voluntad, en este caso de la mujer, o la violencia doméstica, efectivamente, también. En Francia sí que existe desde el año 2001 un artículo que va un poquito más allá y que se llama de manipulación psicológica, que criminalizan a aquellas personas que utilizan la manipulación psicológica para dominarlas y pues, hacer con ellas lo que se quiera. Y ese artículo se ha aplicado desde el año 2001 unas 80 veces, es decir, hay unas 80 sentencias aproximadamente que criminalizan a líderes de grupos religiosos y no religiosos, o sea, pseudoterapéuticos, etcétera, por la comisión de esta manipulación psicológica del dominio de la voluntad, digamos, como tipo básico de los ciudadanos. Y en Bélgica también, e inclusive en el Reino Unido, existe un tipo penal que se llama, dentro de la violencia de género, que se llama coercive control, que criminaliza el control coercitivo de la pareja de forma dolosa, pero también de forma imprudente. Es decir, esto es muy llamativo. Utilizando lo que existe en el Código, en el Estatuto de Roma, el artículo 28, si no recuerdo mal, que se criminaliza en el Estatuto de Roma como Código Penal Internacional, ¿no? De la Corte Penal Internacional, y se criminaliza a los altos mandos por hubiere debido conocer que con su actuar, el actuar de sus soldados se iba a cometer un delito de crimen de guerra o delito de lesa humanidad o de genocidio o de agresión.
Es decir, criminaliza el Estatuto de Roma una fórmula a caballo entre lo doloso eventual y lo imprudente o culpa consciente, pero es que el Código Penal, la ley inglesa de Reino Unido, también lo hace dentro de lo que es la violencia de género como una fórmula imprudente. ¿Que podemos criticar o no podemos criticar? Lo que quiero decir con esto es que en Europa, España, con sus problemáticas que he hablado, Bélgica, Francia y en parte también Luxemburgo y Reino Unido, se reconoce una realidad no solo fáctica, sino jurídica y jurisprudencial con condenas. Entonces, la pregunta que es lícita hacerse es por qué en otros países no existe eso. Es decir, si existe la persuasión coercitiva como avala la psicología más autorizada en Estados Unidos y en Europa, como una fórmula de control dañosa, imperceptible, sutil, progresiva e indirecta, porque participa de forma inconsciente la víctima como una heteropuesta en peligro, en donde el autor oculta el riesgo de esas aceptaciones de comportamiento, nos llevaría a concluir que esa persuasión coercitiva no es una problemática exclusivamente de España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, sino es una problemática de dominio de la voluntad ajena e independiente a las cuestiones, evidentemente, de, por ejemplo, los grupos religiosos, que se podrán dar o no se podrán dar en ciertos grupos. Por lo tanto, es un germen de la sociedad, del dominio de ciertos sujetos que se colocan como autoridades incriticables, donde se ganan una confianza especial, pero deficitaria, y abusan de sujetos que, ojo, y esto es muy importante, tomar este matiz, no a sujetos per se siempre vulnerables por algún tipo de incapacidad o vulnerabilidad especial o social, sino que la psicología más autorizada ha comprobado que aproximadamente, esto que digamos, habría que debatirlo un poco más, pero aproximadamente el 50% de las personas que caen en grupos coercitivos o también llamadas sectas coercitivas son personas de alto estatus social, económico y sociocultural. ¿A qué voy con esto? A que hay una tendencia, un mito, a que solo las personas con debilidad de espíritu, bajo ignorancia, bajo cierta debilidad mental, caen en este tipo de grupo coercitivo, y para nada. Evidentemente, una persona que tenga cierta discapacidad, cierta vulnerabilidad especial o social, pues evidentemente será más fácil engañarla, convencerla y llevarla a un mundo, digamos, perjudicial para él, evidentemente. Como dice el artículo de superchería popular del Código Penal Federal mexicano, en donde se sanciona el fraude, abusando de la ignorancia, ¿no?, de la víctima, y lo sanciona. Pero la pregunta legítima nuevamente es si no se abusa económicamente, sino exclusivamente se abusa de los ciudadanos del grupo coercitivo en otras facetas no estrictamente económicas, sino en el día a día, en haz esto, haz lo otro. Ahí llegamos a otra problemática. Por eso decía que la persuasión coercitiva es una dinámica criminal que va de lo sutil a lo más progresivo o más explícito. Es decir, es parecido a la violencia de género, en donde comienza de algo más sutil, miradas, órdenes sutiles, veladas, etcétera, a algo más luego expreso. Algo más expreso. Esa expresividad, objetividad del ataque violento, esa progresividad, luego llega a fórmulas tan horrendas como es la trata de personas. Es decir, la persuasión coercitiva, cuando está en ciertos grupos muy instalada, muy acomodada, en donde los sujetos ya, incluso con órdenes indirectas, o como dice la psicología, con un comportamiento grupal al unísono, se comporta todo el mundo igual, a pesar de no haber una orden directa, se puede llegar a la conclusión, como se está empezando a investigar, de que la persuasión coercitiva es un germen, es una forma de trata de personas. ¿A qué voy con esto? A que si hablamos de la trata de personas en México, con sus variantes, tenemos una que es la servidumbre. ¿Qué sucede? Que no todos los grupos utilizan la servidumbre por motivos de explotación económica o continuada. Hay grupos coercitivos que utilizan la servidumbre de forma puntual, específica, para ciertas cuestiones particulares. Por lo tanto, tampoco podemos llevar el delito de persuasión coercitiva a un delito de trata o mejorar técnicamente el delito de trata, que también, sino que la propuesta que yo hago es una formulación de tipo básico, al igual que el delito de coacciones de toda la vida, el que impidiere, el que compelere, hacer lo que no se quiere, etcétera, pero con un matiz. Porque ese tipo, normalmente los tipos a nivel de cualquier legislación, cuando se habla de tipo de coacciones,
se habla de violencia. ¿Qué sucede? El concepto de violencia normativo, un concepto muy tradicional que me sugiere que habitualmente y tradicionalmente ha llevado a pensar a que se necesita una violencia expresa, tradicional, o una vis compulsiva, limítrofe con la amenaza, muy objetiva, que la víctima lo sienta, pero como la persuasión coercitiva es una forma de violencia sutil, donde la víctima no percibe el ataque, estaríamos, digamos, análogamente hablando a esas fórmulas de violencia como la suministración de narcóticos, en donde la víctima no sabe que se le está suministrando un narcótico. Ojo, claro, la suministración de narcóticos ya podría ser per se un delito de coacciones. Claro, ¿qué sucede? Que posteriormente, con la suministración de narcóticos, haciendo esa, digamos, similitud, luego se puede abusar sexualmente. O se puede, bajo ese estado de semisomnolencia, pues tenerla servil, ¿no? Por ejemplo. Por eso esa persuasión coercitiva es tan específica. El tipo de normativo, ¿no? El concepto normativo de violencia es un concepto muy tradicional, muy expreso, muy objetivo, que hay que adaptarlo, a mi modo de ver, a nuevas técnicas de persuasión, en este caso de persuasión coercitiva, para que los jueces y tribunales entiendan que existe esta dinámica criminal por la cual se puede llegar a dominar a las personas bajo un control, como decía anteriormente, volitivo, informativo, aislamiento social, es decir, no vayas con tu familia es lo peor, lo que has vivido con tu familia en el pasado que usted pensaba que era positivo, en verdad es negativo, o, por ejemplo, dentro de las pseudoterapias, cuando en privado te dicen textualmente, la medicina oncológica no sirve de nada, no tiene resultados, eso es quemar el cuerpo, te van a envenenar, sin embargo, si tomas agua con limón o haces un aislamiento de la familia, pues como habrás oído en este grupo, todos han ido sanando. Ese tipo de manifestaciones tiene un elevado riesgo o eleva de forma objetiva el riesgo. Es decir, es una cuestión de imputación objetiva. Por un lado, se oculta una realidad científica, que es que la oncología sana, evidentemente no al 100%, y por otro lado se superpone una manifestación no científica como si fuera científica. Es decir, es una heteropuesta en peligro en donde la víctima, al final, acaba aceptando tratamientos pseudoterapéuticos abandonando la oncología. Es decir, estamos ante una problemática que pasa de el dominio de la voluntad, y a través de ese dominio de la voluntad podemos hacer con el sujeto lo que queramos. Es decir, 1, abusar sexualmente de él, de ella o él. 2, sacarle todo el dinero. 3, tenerlo de esclavo toda la vida, haciendo trabajos aquí, trabajos allá, dame tu dinero, etcétera, etcétera. Y además, en relaciones, por ejemplo, más específicas, pues podemos encontrarnos también con las estafas, como estaba hablando anteriormente. Ya para finalizar, porque me he pasado un poco del tiempo, después de la intervención del profesor doctor Iván Colina, que hará unas breves conclusiones, yo les expondré un caso muy famoso que pasó en Perú hace poco, de trata de personas, para que ustedes comprendan cómo desde ciertas, desde ciertos momentos de la vida, que no tienen por qué ser de una especial vulnerabilidad, una chica de España acaba en Perú siendo violada, a pesar de que ella previamente había ido a la embajada peruana a decir que estaba ahí libremente. Sí, ese caso lo expondré ahora en conclusiones. Gracias, profesor doctor Iván Colina, y si usted lo ve conveniente puede hacer unas breves conclusiones. Bueno, magnífica exposición del profesor Carlos Bardavío. Yo va a ser una conclusión que probablemente les va a dar risa, pero al final es una realidad. La conclusión es que compren el libro. Porque venimos a una presentación de un libro, donde lógicamente hay que, como comentaban, desmenuzarlo, de leerlo. Es interesante cuando hablaba el profesor sobre la persuasión coercitiva, porque esa víctima termina también siendo victimario, es decir, hay muchísimos casos, el caso de Charles Manson, ¿no?, que es muy comentado, que de hecho entrevistaron al profesor en la radio, ¿no?, y en una radio muy famosa aquí de España, que se llama Onda Cero, salía ahí hablando, y claro, es decir, unos tipos que les habían comido el cerebro, que venían de familias funcionales, no es que fue, pues en un momento dado fueron y mataron a otras personas. Claro,
aparentemente estamos diciendo pues que ellos fueron las víctimas porque ellos no mataron materialmente, la cuestión fáctica, tal, y claro, la dogmática ve autoría y participación, el autor detrás del autor y empieza a contar. Pero el profesor de Bardavio va más allá, porque ese autor detrás del autor se encontraba en un contexto del ámbito de las sectas, ¿no? Yo simplemente daba más... yo cada día que soy más aséptico con estas cuestiones del funcionalismo, lo reconozco, a pesar de que me he criado, me he formado en esa escuela, ¿no? Con el normativo, la cuestión del funcionalismo. Cuando se habla de concepto, cuando dice el concepto normativo, a mí me da miedo, porque eso muchas veces da pie a que el dogmático, el autor o quien sea, digan lo que se le ocurre en la cabeza, un concepto normativo, y ahí les va, ¿no? Concepto normativo de culpabilidad en la persona jurídica. Pues claro, es normativo, tú puedes decir lo que quieras. No hay, claro, está el normativismo, pero no nos podemos olvidar de la naturaleza de las cosas, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque rompe un principio verdaderamente lógico. Sin embargo, les digo, la conclusión es clara y contundente. Háganse con la obra, por favor, léanla, estudienla, y creo que los datos del profesor Bardavio aparecen por internet, que estará gustoso de contestar cualquier duda que tengan referente a esa obra. Es cuanto, y vuelvo a reiterar mi gratitud, mi sempiterno cariño al autor de esta magnífica obra. Es cuanto, profesor Bardavio. Muchas gracias, profesor doctor Iván Colina. Como no, es un gusto nuevamente oírte y, evidentemente, bueno, ningún autor dentro de la academia se hace rico, creo que no ha habido ninguno que se haga rico vendiendo libros. No es el propósito, yo creo que vender, sino, pues, como hacemos todos en nuestro mundo académico, pues, crear conocimiento, aportar lo que hemos adquirido y crear debate jurídico sano, dando la cara. Evidentemente, este libro es un libro polémico, porque hay gente que lo puede tratar como una ley antisectas, ¿no? Aquí, salvo el título, que es para que se comprenda de qué va el libro, porque no podemos olvidar el acervo social. El acervo social es el que hay, no voy a cambiarlo, pero se podría haber llamado grupos criminales y coercitivos. Claro, eso se entiende menos, ¿no? Quiero poner dos ejemplos de los que se habla en este libro. Este libro habla también de casos de México, ¿de acuerdo? Que quien quiera, pues, adentrarse, pues sabe el caso de Nasón, Joaquín Nasón, de la Iglesia de Luz del Mundo, se habla de ese caso. Se habla del caso Nexum, que es que tuvo reminiscencias con el hijo de un expresidente mexicano, que era Nexum, era un grupo de una empresa cuyo líder marcaba a sus discípulas a fuego como esclavas, y que acabó condenado a cadena perpetua por delitos de trata de personas y de organización criminal y de abusos sexuales continuados o agresiones sexuales continuadas, en donde había ciertas mujeres que, por cierto, participaban ayudándole en esos abusos o agresiones sexuales. Es decir, que hay condenas en muchos países. Lo que pasa es que la terminología se ha ido perdiendo. En algunos países se ha llamado de una manera, en otros países se ha ido llamando de otra manera, pero sí que es cierto que ha habido ahora mismo, en estos últimos 20 años, más consenso. Yo les voy a poner dos casos muy brevemente para que ustedes lo analicen o quieran comprender, o de esta manera yo explicarme mejor sobre esta problemática, ¿no? Uno es el caso de Patricia Aguilar. Patricia Aguilar era una chica española, bueno, sigue siendo una chica española, como no, que un día por internet, con 16 años, conoció a una persona que bueno, una página esotérica, en donde, bueno, pues él poco a poco le fue introduciendo la idea de que él era un advenimiento, ¿no?, de la segunda venida de Jesucristo, y que él, con ella, si procreaban, iban a salvar a la humanidad. Claro, esto con 16 años, pues, se ve más claramente que se puede llegar a dominar la capacidad de voluntad de un menor de edad. Eso pasa muy habitualmente en ciertos abusos sexuales con menores, en donde no solo a veces hay un engaño, sino la propia autoridad, que, como explicaré ahora en otro caso, lleva a un sometimiento sexual continuado, ¿no? Claro, evidentemente, en casos de menor edad es mucho más fácil ver, como en el caso de Patricia, que esa fórmula engañosa de llevarle a considerar eso. Pero eso es legítimo, es decir, que una menor de edad considere que su amigo
es el segundo advenimiento, pues está dentro de la libertad religiosa de conciencia. Lo llamativo de ese caso es que esta chica, cuando cumplió 18 años y pocos días, cogió y sin decirle a sus padres, se fue a Perú. Eso ya llama la atención, porque tú te puedes enamorar, pues si no tienes ningún problema con la familia, ¿qué problemática o qué problema hay de decirle que te has enamorado de un peruano y te vas a Perú? Pues algo ya pasaba. Aquí la familia consiguió todas sus conversaciones de WhatsApp, todas sus conversaciones de Facebook, y la familia vio que este señor ya le introducía cierta paranoia y que estaba ella obligada, ojo, estaba ella obligada, porque claro, como él se presentaba como Jesucristo, obligada a hacer ciertas cosas, entre ellas, pues, ciertas conductas eróticas a través del ciberespacio. Por lo tanto, ya no era tan religioso el tema, ya había un condicionamiento algo sexual. Bien, esta chica acabó en Perú, en la embajada peruana, en Lima, diciendo que estaba ahí libremente con este señor Félix Enrique Manrique, libremente en Perú. El padre, que por supuesto no confiaba en las propias palabras de su hija, porque la conocía perfectamente, fue a Perú y la buscó, y esto durante mucho tiempo. Convenció a la policía peruana, a pesar de haber denunciado en España, y la policía española al final no abrió diligencias, no investigó el caso, a pesar de esas conversaciones a través de Facebook y ese condicionamiento sexual, pero él fue a Perú. Pagó inclusive, si no recuerdo mal, y de hecho hay una serie ahora mismo en Disney Channel que se llama 544 días, captada por una secta, o raptada por una secta, en donde el padre tuvo que pagar incluso la gasolina y el transporte de la policía peruana para encontrar a su hija, que finalmente fue hallada en la selva peruana, pero ojo, en tales circunstancias. La policía la encontró, y encontró un habitáculo al lado, muy cerca de donde estaba instalado este señor, por decir algo, y esta chica, y ojo, y otras chicas, había 5 o 6 mujeres más. Y pudieron comprobar, haciendo escuchas, prácticamente de pared a pared, cómo él violaba, maltrataba y golpeaba a todas esas chicas con las que ya, inclusive con Patricia Aguilar, había tenido hijos, desnutridos, tanto los menores de edad como las propias chicas. Y finalmente, gracias a esta intervención de este padre Coraje, que no dio por sentado esa libertad que dijo su hija ante la embajada, esa decisión aparentemente libre de su hija, en donde ella finalmente reconoció que se sintió obligada de ir a la embajada de Lima porque no podía hacer otra cosa, es decir, ella estaba dominada, dijo, luego posteriormente en el juicio, toda su voluntad estaba dominada por este líder sectario y finalmente condenado a 23 años de prisión por trata de personas. Por eso me refería anteriormente de esa reminiscencia entre la persona incoercitiva que progresivamente puede llevar a una trata de personas, evidentemente si están los requisitos específicos como es el traslado, por ejemplo, o la explotación económica o la servidumbre continuada, ¿no? Y luego ya para finalizar, un último caso que ha comentado el profesor doctor Iván Colina Ramírez, y es el caso miguelianos en España. Ese caso fue muy importante por 2 motivos. Uno es porque se condenó al líder de los miguelianos, una orden religiosa, por abuso sexual continuado a una de las miembros del grupo religioso. Pero no quedó condenado por abusos sexuales a otras chicas que también reclamaban ese delito. Lo llamativo del caso es que no fueron las chicas, las mujeres, las que denunciaron, fueron sus padres. Es decir, los padres denunciaron que sus hijas estaban siendo abusadas o agredidas sexualmente desde la minoría de edad hasta la mayoría de edad. Cuando se preguntó a este líder, al tal Miguel, o mejor dicho, cuando se preguntó a las mujeres si era cierto que estaban siendo abusadas sexualmente o agredidas sexualmente, ellas, cuando él fue detenido, ellas lo negaron, dijeron que no, para nada, que no habían mantenido ninguna relación sexual y que era, al contrario, que él era un santo, que era un hombre maravilloso, que era un bendito. Bien, este señor acabó en prisión preventiva durante 4 años, porque había testigos, gente que había informado, ciertos indicios, y acabó en prisión preventiva. ¿Saben ustedes lo que pasó a los 2 años de estar en prisión preventiva?
que las chicas, después de esos 2 años de desvinculación con este tal Miguel, fueron al juzgado y dijeron que sí, que efectivamente, que habían abusado sexualmente y agredido sexualmente de ellas. Pero cuando les preguntaron la primera vez, ellas se sentían obligadas en defender al líder sectario. ¿Por qué? Porque él les había introducido, decían ellas, la apariencia, o les había introducido en sus mentes, en definitiva, que él era la reencarnación o era, en definitiva, San Miguel Arcángel. Y que, por lo tanto, todos los actos sexuales que estaban realizando que él estaba realizando con ellas era un imperativo divino, hasta el punto de que ellas luego confesaron que no acostarse con él era desobedecer a Dios. Es más, ellas gustosamente confesaron, dijeron que ellas accedían carnalmente con él, es decir, tenían relaciones sexuales con él, desde la minoría de edad hasta la mayoría de edad, con gustosamente, es decir, positivamente, con deseos carnales. Porque al final, esa es un poco mi conclusión, no era para ellas, se les había modificado la libre capacidad de voluntad. Es decir, no estaba mal bajo la percepción, por decirlo de alguna manera, de que eso era un acto sexual, sino que era un acto religioso, un acto divino. Es decir, este señor consiguió cambiarles lo que es algo objetivamente humano dentro de la realidad, que las relaciones sexuales son relaciones sexuales. Pero ellas lo vivían de un modo distinto. ¿A qué voy con esto? A que en el caso de los miguelianos, las mujeres denunciaron cuando se desvincularon de la presión y del dominio de la voluntad de este San Miguel Arcángel. Y en el caso de Patricia Aguilar, fue gracias a un padre coraje que fue y in situ vio cómo la policía se estaba maltratando y se estaba violando repetidamente, con la oposición de las chicas, de las mujeres, entre ellas Patricia Aguilar, a las relaciones sexuales. Es decir, que hay muchos casos muy variopintos en donde la jurisprudencia española, peruana, francesa, belga y de otros países que aparecen aquí en este libro, llegan a condenar bajo otro nombre, evidentemente en Perú trata de personas, en España abuso sexual continuado, pero ojo, bajo el dominio de la voluntad, que no es simplemente un simple engaño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que, como dijo el Tribunal Supremo, acogiendo mi tesis doctoral de aquí atrás y posteriormente que he introducido, ¿no?, en esta obra para México, citándome a mí en la sentencia de los miguelianos, define lo que es la persuasión coercitiva como una restricción o eliminación del horizonte de expectativas de comportamiento ajustado al mundo de libertades. Es decir, no es un trastorno mental per se que puede dar como segundo resultado, ¿no?, como resultado posterior o resultado tardío, sino que es un dominio de las facetas, de las expectativas, del horizonte de comportamiento que tenemos los seres humanos. Por eso, al principio de esta presentación, me refería a ese ejemplo paradigmático del nacionalsocialismo como la primera secta, digamos, criminal y coercitiva, que fue el nacionalsocialismo, con ese adoctrinamiento ilegal e ilegítimo a la juventud hilariana. Y con esto, pues debo dar por finalizada esta presentación. El libro tiene 300 páginas que creo que son muy apasionantes, como bien explicaba el profesor doctor Iván Colina Ramírez. Es un problema también de autoría y participación, donde la víctima muchas de las veces luego pasa a ser victimario, pasa a ser autor, bajo esa persuasión coercitiva. Y eso nos lleva a una problemática de autoría y participación, o de coautoría, o de autoría mediata, porque lo discutible en ese caso es si dentro de estas fórmulas de aparatos organizados de poder estamos hablando realmente de coautorías con títulos de imputación diferenciados por injustos propios, diferenciados por cuanto puede mediar una persuasión coercitiva, que, como digo en el libro, estaríamos ante una cuestión de estado de necesidad exculpante, en donde se rebajaría o se eliminaría, de acuerdo, la responsabilidad de esa participación posterior que hace la víctima en otras persuasiones coercitivas contra terceros, ¿no? Y ya para finalizar, porque si no lo digo, seguramente el editor no me vuelva a permitir publicar en su magnífica editorial Voz México y la Ley, que el libro se puede adquirir fácilmente en Amazon, como no,
Se puede adquirir también en la librería Gandhi, en Porrúa, en la Casa del Libro, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y por lo tanto ahí pueden ustedes encontrarlo tanto en ebook como en físico. Y que más que, en definitiva, que se vendan libros, lo importante yo creo es que en los países como México, España, en definitiva en todos los países se adquiera una mayor concienciación de dos cosas: de que hay víctimas de grupos coercitivos o de relaciones coercitivas bajo esta dinámica criminal tan sutil, y dos, llamar la atención a través de estos estudios de la psicología y de la sociología y de la psiquiatría, y también de derecho penal, llamar la atención a los legisladores, a los jueces y a los tribunales de esta problemática, que no es tan, aislada. Hay una elevada cifra negra de víctimas que nos sorprendería que hay en cada país. Y con esto, pues, gustosamente doy por finalizada esta breve presentación del libro. Muchas gracias, como no, al profesor doctor Iván Colina Ramírez por sus gentiles y amables palabras, y, como no, a Gebo Instituto y al profesor Quintino por darme este tiempo preciado de exponer, aunque brevemente, esta obra tan compleja y polémica. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto a nuestro presentador, el profesor doctor Edgar Iván Colina, como al autor, el profesor doctor Carlos Bardavío. Aquí recomendamos la adquisición del libro, tal como se nos mencionó, por Amazon, en la librería Gandhi, en la librería Porrúa, o también en la librería Casa del Libro. En México lo podemos adquirir. Muchísimas gracias, de verdad, ha resultado una cátedra de la cual no me he perdido una sola palabra. Muchísimas gracias, he aprendido a título personal muchísimo. Ahora bien, a nombre de las autoridades de Gebo Instituto, a nombre del profesor doctor Hermes Bojorquez, de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, muchísimas gracias y una felicitación especial al doctor Carlos Bardavío Antón. Muchísimas gracias, ambos verdaderos conocedores del derecho penal mexicano y no se diga del europeo. Gracias. Muchas gracias, profesor Quintino. De verdad es un placer nuevamente estar en Gebo. Seguramente en muy pocos meses volverá a estar seguramente en marzo o abril, y ojalá pues pueda pasar a saludarles, y quién sabe si poder hacer algún acto en el que pueda también yo compartir y aprender de los ilustres colegas y compañeros que hay en tan ilustre instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta pronto. Profesor Quintino, pues muchísimas gracias por la invitación. Parafraseando a Quetzalcóatl, yo prometo volver con la primera estrella del amanecer, no sé cuándo, espero volver algún día a mi querido México. Cuando me inviten estaré encantado. Una vez leí por ahí, yo me fui de México, pero México nunca se ha ido de mí. Pues tan es así que seguimos aportando y seguimos viendo qué pasa en nuestro querido país. Pues muchas gracias por este espacio, por abrirnos las puertas, tanto a mi colega como a mí, y un sitio que además que yo siento como mi casa, ¿no? Porque hemos tenido muchísimos encuentros en Instituto Gebo, que poco a poco se va labrando un prestigio no solamente a nivel nacional, sino internacional. Tan es así que por eso estamos con ustedes presentando esta obra. Profesor Quintino, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.